0-0, 0-0, arrancamos se acaba de poner 58 segundos tarde hemos entrado. Esto tiene que ser como un paddock de la Fórmula 1. Yo soy Ricardo Bajorreras y hoy hemos arrancado 59 segundos tarde. Vamos a hablar de el Plan Cóndor. ¿Por qué? Porque este mes de noviembre se cumplen 50 años del Plan Cóndor. Un 28 de noviembre, este próximo viernes, un 28 de noviembre de 1975 se firmó el acta de fundación de la operación El Plan Cóndor, Memoria Latinoamericana. Hoy vamos a hablar de memoria y de justicia, de impunidad y olvido. A 50 años, medio siglo ya, viejo, medio siglo ya, del operativo del Plan Cóndor, ideado por los Estados Unidos. Dicen que el creador fue el Mamo Contreras, el inefable Manuel Contreras, jefe de la inteligencia militar de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. El general del ejército chileno Manuel Contreras ideó, bajo la sombra de Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, ambos dos, Contreras y Kissinger. Kissinger murió con casi con 100 años. Murió Kissinger en la impunidad y Contreras, el jefe de la DINA, el jefe de la policía secreta de la dictadura de Pinochet, murió en 2015 con 82 años. Por eso ponemos acá impunidad y por eso hacemos este programa más necesario que nunca para resguardar la memoria, para recordarle a las nuevas generaciones lo que ocurría en nuestros países del Cono Sur hace 50 años. Un mes como este mes de noviembre de 1975. Seis países se aliaron, las dictaduras de 6 países, los dictadores de 6 países se aliaron en una estrategia criminal, cruel, bárbara, inhumana, para asesinar, para torturar, para intercambiarse exiliados políticos, para perseguir a profesores, docentes, periodistas, militantes, políticos, revolucionarios, todo aquel, amas de casa, todo aquel que protestara contra esas 6 dictaduras que asolaron el Cono Sur allá por los años 70, los Hugo Banzer Suárez en Bolivia, los Juan Manuel Bordaberry en Uruguay, los señores dictadores del Brasil. Ahorita me voy a acordar del dictador brasileño, lo tenía apuntado por aquí, el tercer dictador de la dictadura brasileña, el inefable general Emilio Garrastazu Médici. Garrastazu, Bordaberry, Pinochet Ugarte, Suárez, Banzer Suárez, los Videla, esos 6 países y el inefable, no me quiero olvidar, Stroessner. 6 países, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. 6 países que padecieron este plan criminal ideado por los Estados Unidos. También los autores intelectuales norteamericanos quedaron en la impunidad y murieron de abuelitos viejitos en la cama, no pagaron por sus crímenes. Hoy, a 50 años del Plan Cóndor, un noviembre de 1975, noviembre de 2025, nunca más, memoria y justicia, memoria resguardada, justicia para que no vuelva a pasar. También vamos a hablar del Plan 2.0, el nuevo Plan Cóndor contra los gobiernos, hoy, medio siglo después, contra los gobiernos y líderes de la izquierda. Se está armando un Plan Cóndor 2.0, hoy, contextos salvajes, memoria, justicia, impunidad, olvido, dolor, nunca más. Esto es un capítulo especial histórico de... Vamos de nuevo, esto es un capítulo especial de... No estamos. Arranca Contextos Salvajes.
La escuelita salvaje y contestataria abre hoy sus puertas para conmemorar y para rendir homenaje a todos los caídos, a todos los desaparecidos, y especialmente le abrazamos a todos los familiares que todavía están buscando a sus seres queridos, que sus padres, sus hijos, sus abuelos, sus tíos fueron asesinados, desaparecidos durante la década de los 70 y 80 con este operativo Plan Cóndor Nunca Más. Me da mucha pena que este aniversario haya pasado totalmente desapercibido. En el Uruguay ha habido actos de universidades, del gobierno, de organizaciones civiles, de asociaciones de familiares en búsqueda de justicia. En Uruguay hay una cosa muy linda que se llama los sitios, los lugares de la memoria, organizaciones que van colocando placas para recordar dónde se asesinó, dónde se desapareció, dónde se torturó. Se llaman sitios, lugares de memoria. En Argentina ha habido actos, en Uruguay, como decimos, en Chile, en Paraguay, en Brasil. En todos los países se está conmemorando para recordar estos 50 años del Plan Cóndor, menos en Bolivia. No sé por qué nos acostumbramos a olvidar, y ese primer paso de olvidar, de no recordar, de no honrar, es el primer paso para que estos operativos, estos planes se vuelvan a repetir. No hacemos nada olvidando, y no hacemos nada no exigiendo impunidad, digo justicia, porque eso es la carretera asfaltada para la impunidad. Vamos a repasar con dibujitos para toda la gente joven que nos escucha lo que fue el Plan Cóndor, el operativo Cóndor, que nació una semana como esta última de noviembre en Santiago de Chile por ese jefe director de la DINA, Manuel Contreras, el Mamo Contreras, y Henry Kissinger. Estados Unidos siempre con un objetivo: hacer desaparecer a los políticos, a los gobiernos de izquierda. No reinaba el soft power en aquella época, el poder blando, era el poder duro, las dictaduras, las desapariciones. ¿Cuál democracia? Bueno, hubo mujeres y hombres libres que lucharon por la democracia en nuestros países y que la pagaron muy cara, incluso estando exiliados en otros países. Repasamos lo que fue el operativo Plan Cóndor con dibujitos, las 5 cosas que debes saber del operativo Plan Cóndor, auspiciado, promovido, ideado por los Estados Unidos contra los pueblos del Cono Sur. El Plan Cóndor es el nombre con el que se conoce a una estrategia de coordinación de acciones y apoyo mutuo entre las dictaduras del Cono Sur que estaban en el poder en torno al año 1975, en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Todo esto fue orquestado por Estados Unidos por miedo a que el comunismo se expandiera desde Cuba a toda América Latina. La coordinación implicó oficial y directamente el seguimiento, vigilancia, detención, interrogatorios con tortura, traslados entre países, violación y desaparición o asesinato de personas consideradas por dichos regímenes como subversivas del orden instaurado o contrarias a su política o ideología, utilizando el terrorismo de Estado para producir miedo en la población civil, para que ésta se abstenga de cuestionar o levantarse en contra de las dictaduras. 2. Se tienen serios indicios que el ideólogo del plan fue el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, un alemán nacionalizado de ascendencia judía que paradójicamente al parecer sacó la idea del decreto de noche y niebla utilizado en la Alemania nazi. Este funcionario ganó el Nobel de Paz por sus esfuerzos por acabar la guerra de Vietnam y era partidario de la no intervención militar, pero está conectado con la ayuda que brindó la CIA a militares para tomar el poder e instaurar sangrientas dictaduras en el sur del continente. 3. La Escuela de las Américas es un instituto perteneciente a Estados Unidos que tuvo su sede en la zona del Canal de Panamá. Allí se dio instrucción a militares y policías de las diferentes dictaduras en prácticas de tortura, llamándolas acciones preventivas. Pero no solo fue un centro de entrenamiento, también sirvió como enlace de inteligencia y apoyo financiero. Grandes sumas de dinero salieron de las arcas del Estado americano para el apoyo de las dictaduras de la zona.
Gracias al apoyo de la inteligencia de los Estados Unidos, la represión, los asesinatos, atentados, secuestro y desapariciones de los señalados subversivos se extendió hasta el extranjero. 4. Parece que no solo Estados Unidos apoyó las dictaduras. Se tienen indicios que franceses que estuvieron en la guerra de independencia de Argelia, que utilizaron métodos deplorables de tortura en esta guerra, estuvieron en Argentina y Chile enseñando a oficiales de estas naciones dichos métodos. El nombre por que se conoce a este episodio es la conexión francesa. 5. Los archivos del terror fueron documentos redactados durante la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Fueron encontrados por un activista y defensor de los derechos humanos de dicho país. La información allí encontrada remite a informes sobre intercambio y traslado de presos políticos, espionaje y control de actividades civiles, al punto que existen informes de reuniones familiares o de simples charlas de amigos. Además se mencionan sesiones de tortura por los más diversos medios aberrantes. Estos reflejan cómo se planificó el terrorismo de Estado desde Estados Unidos a Sudamérica y desde los ejércitos y la policía hacia la población. Reflejan un sistema de control social donde la más mínima manifestación de inconformidad y rechazo hacia el gobierno y la situación social se consideraba un acto subversivo que era reprimido en forma extrajudicial, sumaria y secreta, mediante asesinatos, secuestros, torturas sistemáticas o desaparición forzosa de personas. Las cifras son aterradoras: 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas. Aunque se logró llevar a la justicia a diversos actores de estos crímenes, como el dictador Augusto Pinochet, muchos quedaron en libertad gracias al pacto de silencio que se vivió después de la caída de las dictaduras. Aunque han pasado años de este macabro episodio de la historia de América Latina, algunas de sus heridas siguen abiertas. El descontento social, la desigualdad y la pobreza todavía siguen latentes en los diferentes territorios, y la posibilidad de dictaduras abiertas o disfrazadas de democracias están todavía en discusión hoy en día. Los pactos de silencio, las élites empresariales que se beneficiaron de estas dictaduras del terror que hacían desaparecer gente por el más mínimo motivo, por una conversación, por un papel, por distribuir un folleto. No solo fueron contra los militantes de las organizaciones políticas y de las organizaciones armadas, iban contra todo el mundo al que podían calificar de zurdo, rojo, comunista. Los archivos del terror, ya vamos a ir hasta Paraguay, pero la Escuela de las Américas quizás es la imagen más sangrante de lo que fue la colaboración de Estados Unidos con todas estas dictaduras. La Escuela de las Américas se cambió de nombre hace unos 20 años, sigue viva la Escuela de las Américas, pero funcionó cerca del Canal de Panamá, donde iban militares de estos 6 países a aprender a torturar, a desaparecer, a coordinarse, bajo el manto y las enseñanzas de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos ha pedido perdón. 50 años después ha pedido perdón por su colaboración estrecha con estas masacres, con estas 6 dictaduras, de su autoría intelectual y de su autoría material de enseñar a torturar, a desaparecer, a matar, a masacrar. Ha pedido perdón el gobierno de los Estados Unidos. Estamos esperando, de brazos cruzados. Vamos a saber más lo que fue la Escuela de las Américas en el Canal de Panamá. La entonces zona del Canal de Panamá, un extenso territorio desde el Pacífico hasta el Atlántico bajo control estadounidense, no solo sirvió para las operaciones relacionadas con el tránsito de las embarcaciones, sino que también fue un espacio para bases militares y centros de entrenamientos, claro, bajo las directrices de los Estados Unidos. Aquí funcionó la Escuela de las Américas, de donde se asegura se formaron varios oficiales que posteriormente participaron en el denominado Plan Cóndor. Hoy, las instalaciones de la extinta escuela lucen así en la provincia de Colón. Este lugar fue remodelado y desde inicio de los años 2000 funciona como hotel, luego de haber sido un punto clave de entrenamiento militar. Pero, ¿cómo operaba realmente este sitio?
En Ciudad de Panamá nos recibe en su domicilio Rubén Darío Paredes, ex general de la Guardia Nacional, quien a sus 92 años recuerda con lucidez su paso por la institución en la década de los 50, donde no solo fue estudiante, también fue instructor. Sin titubear, califica como muy buena la enseñanza militar que recibió allí y asegura que su esencia, dice, era la defensa del continente. En esa época estaba el movimiento cubano cogiendo fuerza. Fidel Castro había llegado al poder ya y comenzaron a darse las invasiones por Latinoamérica. Entonces, la Escuela de las Américas desarrolló un curso especial que se llamó Contrainsurgencia. Ahí estuve también. Yo fui uno de los representantes de Panamá. El curso duró 3 meses, pero era totalmente dirigido a contrarrestar los efectos de la política de Cuba, ¿no?, de invasiones. Pero lo que terminó definiendo a esta escuela no fue la calidad de su formación, sino las denuncias sobre técnicas represivas que se enseñaron entre sus paredes. En 1996, el propio gobierno de Estados Unidos admitió que en este centro se impartieron prácticas destinadas a infundir terror, desde recompensas por eliminar enemigos, torturas, detenciones injustificadas, hasta ejecuciones. Y en efecto así fue. En estas instalaciones se entrenaron militares que luego se convirtieron en dictadores de países latinoamericanos. En 1946 se instaló el Centro de Adiestramiento Latinoamericano del Ejército de los Estados Unidos dentro de lo que era la zona del Canal. Y en 1963 ese programa evolucionó formalmente hacia lo que se conocería como la Escuela de las Américas. Durante casi 40 años, miles de oficiales latinoamericanos se formaron aquí. Está claro que Panamá no participó directamente en el Plan Cóndor, pero sí tuvo un rol indirecto al albergar la Escuela de las Américas. Y surge entonces así la pregunta: ¿debe este país centroamericano pedir perdón a las víctimas de las dictaduras militares del Cono Sur? Por su posición geográfica y por la política de Estados Unidos, una política que ha sido injerencista desde el siglo XIX, el país estaba alineado a la política de Estados Unidos. Y es aquí con una fuerte presencia militar que no solamente era para el tema, entre comillas, de la defensa del canal. En ese sentido, ¿cree usted que Panamá debería pedir perdón porque en su territorio se entrenaron a muchos de estos militares que participaron en el Plan Cóndor? Bueno, yo diría que no Panamá, sino Estados Unidos, que fue el que instaló aquí la Escuela de las Américas después de la Segunda Guerra Mundial. En 1984 cierra la Escuela de las Américas en Panamá y es trasladada a Estados Unidos. Y aunque aquí no se ordenaron las dictaduras sudamericanas, sí se entrenaron quienes la ejecutaron. Y hoy, más de medio siglo después, este lugar cambió de nombre y de imagen, pero no de memoria. La Escuela de las Américas, donde se enseñaba a torturar y a masacrar. Vámonos con los archivos del terror, la 13. Los archivos del terror descubiertos en Asunción, la capital de Paraguay. Fue fundamental para rescatar documentos y rendir por lo menos memoria simbólica y justicia simbólica, porque ahí están los nombres y las historias de muchos represaliados de esta Operación Cóndor con el auspicio de la CIA. Los archivos del terror. Ahora viajamos de Panamá hasta Asunción. Cientos de miles de documentos inéditos, algunos escritos a máquina y otros a mano, fichas, biblioratos, informes de espionaje y persecuciones, escuchas ilegales. Son los archivos que abrieron las puertas de la memoria oculta de las dictaduras del Cono Sur. El más crudo, explícito y valioso testimonio sobre el accionar de la red que entrelazaba las dictaduras latinoamericanas bajo el paraguas protector de los Estados Unidos. Paraguay tuvo un rol clave en la documentación de la red represiva de los países del Cono Sur en los 70 y los 80. Durante el régimen de Alfredo Stroessner, los servicios secretos y la policía intercambiaban información de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Los archivos se conocieron en 1992 tras un allanamiento policial. Allí descubrieron
todos los datos concretos que probaban el Plan Cóndor. Se los conoció como los archivos del terror. El juez José Agustín Fernández ordenó los allanamientos que dieron con esos documentos y jamás olvidará aquel 22 de diciembre. Ni yo ni todos los que estábamos allí podíamos imaginarnos tamaña documentación que había sido guardada, había sido llevada. Las cuestiones que explota es la Operación Cóndor, documentos relacionados con la Operación Cóndor que eran inéditos, ¿verdad? Es decir, las fichas de personas que habían desaparecido, ¿verdad? Eso provoca una conmoción, el tema de las reuniones, de las cartas de invitación. Tenemos pero muchísima documentación relacionada con la Operación Cóndor vinculado a presos a desaparecidos, no solamente de Paraguay. Fue uno de los hallazgos documentales más importantes de América Latina sobre violaciones a los derechos humanos, la primera prueba judicial del funcionamiento interno de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay y su articulación con las de Argentina, Chile, Uruguay y otros países. Una evidencia material que permitió al mundo acceder a la verdad sobre lo sucedido con miles de víctimas. Rogelio sigue buscando a su padre Agustín, secuestrado en 1977 en un operativo conjunto entre Paraguay y Argentina. Sus pasos fueron seguidos de cerca por la dictadura de Stroessner, las viviendas y ciudades por las que pasó, los movimientos de su hijo y cada detalle de la siniestra persecución puede verse en los archivos del terror. Los tentáculos del mal tuvieron como contracara una red de apoyo y colaboración internacional que fortaleció la memoria y la búsqueda colectiva de verdad y justicia. Primero mamá, desde que desapareció, se organizó conjuntamente con familiares, organizaron familiares de detenidos desaparecidos de Paraná, Entre Ríos. Después nos fuimos a Buenos Aires, ahí nos conocimos con la gente de los familiares desaparecidos de Argentina, con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas. Y bueno, nos conocemos todos y bueno, primero mamá y después continuó toda la familia y yo en especial desde hace 20 años buscándolos a los desaparecidos. La cooperación entre los militares latinoamericanos se tradujo en un grito de nunca más que unió a los ciudadanos de toda la región. Esos polvorientos documentos dieron voz a las víctimas silenciadas de las dictaduras sudamericanas y convirtieron a Paraguay en uno de los epicentros de la memoria regional. Una memoria que todavía necesita ser resguardada. Memoria que necesita ser resguardada. Ahí está la tenebrosa y oscura sombra del Cóndor sobre los 6 países que participaron en este operativo armado por la CIA, por los Estados Unidos, por el señor Henry Kissinger, al que luego le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahí tenemos a Suárez, Hugo Banzer Suárez, el dictador boliviano, el tercer dictador brasileño de la dictadura brasileña. Ya hablábamos del Garrastazu Médici, por supuesto Juan Mari Bordaberry, el dictador uruguayo, el paraguayo Stroessner, la junta militar de Videla y el inefable Augusto Pinochet Ugarte. Un documento desclasificado de la CIA en el 76 se explicaba que a principios del 74 oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia se reunieron en Buenos Aires después de esa primera reunión en Santiago de Chile para preparar, coordinar las acciones para hacer desaparecer a más de 50.000 personas, asesinar a 50.000 más y tomar presos a 400.000 personas. Todo esto bajo el auspicio de los Estados Unidos del señor Henry Kissinger. Y la impunidad reina hasta hoy, medio siglo después, para los autores intelectuales. ¿Dónde están esos señores de Estados Unidos que idearon todo esto? En la impunidad.
Secuestros, asesinatos, conspiración, todo esto fue parte del Plan Cóndor que se cobró la vida de decenas de miles de personas. Los condenados en los últimos años incluyen a expresidentes, exministros, altos cargos de inteligencia de países latinoamericanos. El plan aterrorizaba por su violencia y es que en algunos casos las víctimas fueron drogadas, lanzadas desde aviones al océano, incluso les cubrían las piernas con cemento para ser abandonadas en el fondo de los ríos. Los gobiernos derechistas de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil estaban unidos por una asesoría profesional que venía desde Washington. Lo confirmaban después documentos revelados y comunicaciones secretas. Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay conforman la red. Se mantienen en contacto a través de una instalación de comunicación de Estados Unidos, en la zona del Canal de Panamá. El objetivo principal fue evitar rebeliones, pero no se limitaron a las guerrillas. Podrían sospechar de cualquiera por una mínima inclinación hacia la izquierda. Fueron 400.000 las personas encarceladas, según estimaciones. Hemos seguido de cerca los acontecimientos en Argentina. Deseamos que el nuevo gobierno tenga éxito. Haremos lo que podamos para ayudarlo. Somos conscientes de que están en un periodo difícil. Es un momento curioso cuando las actividades políticas, criminales y terroristas tienden a fusionarse sin una separación clara. Entendemos que deben establecer la autoridad. Funcionaba tan bien que incluso se interesaron algunos países europeos. Los representantes de Alemania Occidental, Francia, Reino Unido viajaron a Buenos Aires para conocer las tácticas aterradoras. A pesar de que el Plan Cóndor estuvo en vigor entre 1975 y 1989, dejando una profunda huella de crímenes de lesa humanidad, el primer juicio en la región empezó en el 2013 en Argentina y después se inició otro en Italia. Llevan a los tribunales, a los ejecutores, a los jefes militares, pero no a los autores intelectuales. Lo que ocurrió, me parece que es lo que ocurre siempre con los procesos judiciales. Lo mismo que implica definir qué es legal e ilegal, que tiene que ver con una relación de fuerzas y procesos históricos, se produce en los avances o no avances de la justicia en materia de derechos humanos. Entiendo que lo que ocurre en el caso de Estados Unidos es que hay una relación de fuerzas que impide que la justicia avance en evaluar y llevar a los tribunales a los responsables que participaron desde Estados Unidos. El tiempo pasa, pero la sombra del cóndor sigue presente. Estados Unidos continúa intentando intervenir en América Latina donde no le convengan las fuerzas políticas. Cuba y Venezuela son vivos ejemplos. Las tácticas pueden cambiar, pero los objetivos saquen sus propias conclusiones. Mi chanchullo. Es que he cambiado de sillita. Ahí estaba la implicación, la autoría intelectual de los Estados Unidos en la desaparición de más de 50.000 compañeros. No a la impunidad. Memoria, justicia, verdad, reparación histórica. Pero ¿cuál fue la participación de Bolivia durante el Plan Cóndor? ¿Qué estaba pasando en la Bolivia de los años 70? Gobernaba el dictador Banzer Suárez del 71 hasta el 78. En 1974, un año antes de la creación del Plan Cóndor, se cometió la masacre en Cochabamba, en el Valle Alto, la masacre de Pisana y Tolata, en el municipio de Punata. Más de 200 campesinos quechuamasis fueron masacrados, asesinados. Un tiempo después, el gran periodista, colega, amigo de la casa, nos acordamos siempre del Coco Manto, Jorge Mansilla Torres, le cascaba un guañito calampeado, 12 coplas sumergidas en sangre en una upula. Upula es una tutuma grande, en una upula de sangre. Este guaño calampeado sonaba así en la voz de Luis Rico, la masacre de Pisana y Tolata en medio del Plan Cóndor. El imperialismo yanqui ordena meternos balas. El imperialismo yanqui ordenaba meter bala en plena operación
Cóndor, la masacre de Pisana y Tolata. Banzer retiraba los subsidios a la harina, al trigo, subía al pan, los subsidios al diésel, algo muy parecido a la época en la que hoy estamos viviendo. Estamos ante un nuevo Plan Cóndor 2.0. Repasemos la historia, volvamos a la sanguinaria década de los 70 con esta copla sonando de fondo del gran Cocomanto. Guañito jalampeado, rasgadito pues. Ordena meternos bala. De no meter bala. Vamos a la década de los 70. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el rol, el contexto histórico del Plan Cóndor en nuestro país? Banzer alimentó la amistad con Estados Unidos a través de leyes que favorecían las inversiones del capital extranjero. El gobierno devaluó un 67% el peso boliviano para obtener un préstamo de $24 millones del Fondo Monetario Internacional. El costo de vida aumentó, los salarios cayeron. Frente a las protestas populares, la única respuesta fue la represión, la cárcel y el exilio. En el campo, las medidas económicas y también la represión se hicieron sentir con más fuerza. Más aún, cuando el 20 de enero de 1974 se bajaron los subsidios de una serie de productos de primera necesidad, como la harina, el aceite y el azúcar. 4 días después, los campesinos bloquearon las principales rutas del país. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El Banzerato asesinó a cientos de campesinos. No hubo bajas militares. Después de la masacre del Valle, Bolivia ya no volvió a ser la misma. Ese mismo año, Banzer protagonizó un autogolpe y eliminó del gobierno a los partidos políticos que formaban parte del Ejecutivo para concentrar el poder sobre su figura. Pretendía quedarse hasta 1980. La vida cotidiana de los bolivianos se deterioraba día a día. En 1976 había 2.134 médicos para 6 millones de habitantes y solo el 44% de la población tenía agua potable y cloacas. En la década de los 70, las fronteras latinoamericanas dejaron de ser físicas para convertirse en ideológicas. Banzer tenía un vínculo cercano con la Argentina. De joven se había formado en el colegio militar. Ambos países eran socios en el Plan Cóndor, una sociedad criminal establecida por los represores del Cono Sur y digitada desde Estados Unidos para ayudarse en la tarea de localizar y asesinar a sus víctimas. De los 150 desaparecidos bolivianos, 35 fueron secuestrados en Argentina. El 2 de junio de 1976, una noticia sacudió a todo el país. En Buenos Aires, asesinaron a tiros al expresidente Juan José Torres. La muerte de Torres desgastó todavía más la imagen del Banzerato, que reprimió cada una de las manifestaciones en su contra. En 1977, el dictador hizo un último intento para levantar su imagen. Banzer inició negociaciones diplomáticas con su par chileno, Augusto Pinochet, para recuperar la salida al mar que Bolivia había perdido en 1879. Quería apelar al sentimiento patriótico de los bolivianos, pero Chile solo aceptó seguir adelante con el diálogo bajo la consigna de anexar otros territorios bolivianos. No bien las exigencias del país vecino salieron a la luz, el desprestigio de Banzer se duplicó. Lo acusaban de traidor. La resistencia empezaba a rearmarse. A su gobierno le quedaba poco tiempo. El 28 de diciembre de 1977, las esposas de 4 mineros exiliados ingresaron al arzobispado de La Paz y comenzaron una huelga de hambre. El 31 de diciembre se sumó un segundo grupo de mujeres que se dirigió a las oficinas del periódico Presencia. Después de 14 días, más de 500 personas participaban de la protesta y a mediados de enero superaban las 1000. Pedían una amnistía general para todos los presos políticos y exiliados, trabajo para los mineros despedidos después de las huelgas y el retiro de las tropas de los puestos de trabajo. Banzer ya no detentaba el mismo poder que en 1971 y no podía reprimir sin consecuencias a más de 1000 huelguistas debilitados por el hambre. El 18 de enero al anochecer, el dictador se vio obligado de responder a las demandas, a todas. Y Banzer tuvo que llamar a elecciones.
El día de los comicios, la dictadura utilizó una última carta para dar como ganador al candidato oficialista: el fraude electoral. Las elecciones fueron anuladas. Los golpes de Estado y la violencia continuaron en Bolivia por 4 años más. El 17 de septiembre de 1982, la Central Obrera Boliviana llamó a todos los trabajadores a una huelga general que puso al país al borde de una guerra civil. Los sindicatos no estaban dispuestos a negociar, pero además, el clima internacional comenzaba a cambiar. Estados Unidos, que en la década de los 70 apoyaba a cada uno de los regímenes autoritarios de la región, ya entonces se declaraba a favor del respeto a los derechos humanos y la democracia. El 5 de octubre de 1982, el Congreso Nacional decidió declarar como válidas las elecciones realizadas en el país en 1980, que habían dado como ganador a Hernán Siles Suazo, un político de larga trayectoria en Bolivia. 3 años más tarde, traspasó su banda a otro presidente constitucional, Víctor Paz Estenssoro. 18 años después de que las armas tomaran por la fuerza el poder del Estado, se terminaba la larga noche de la dictadura boliviana. La democracia encontró una Bolivia devastada por la pobreza y las ausencias. Las Fuerzas Armadas continuaron influyendo en la vida del país por muchos años más. Sus crímenes y masacres continúan en la memoria del pueblo boliviano. Y las masacres de las dictaduras, las masacres contra los campesinos, desde la masacre de Uncía de 1923, las masacres contra el movimiento obrero, minero, siguen en la memoria y lamentablemente muchas siguen en la impunidad. Hablaba este video de Canal Encuentro de la Argentina de la legendaria huelga de Domitila Chungara, de las mujeres de las minas contra la dictadura de Banzer. Este sábado a las 22:30 por Canal 7 BTV se pasa el 4º capítulo de la serie Historias de Libertad. Ahí vemos el afiche. Casualmente este sábado el capítulo número 4 se llama Huelga y ahí vemos a las mujeres, a las actrices que dan vida, a las mujeres que protagonizaron la huelga que tumbó la dictadura de Banzer Suárez. Honramos la memoria de Domitila Chungara, Barrios de Chungara y todas las mujeres que en silencio armaron esta huelga de hambre y tumbaron la dictadura. Este viernes en la Cinemateca Boliviana se va a pasar este 4º capítulo de esta serie dirigida por el gran maestro Jorge Sanginés, y el sábado, para toda la gente que no esté acá en la ciudad de La Paz, que no pueda ir a la Cinemateca el viernes por la noche, para toda Bolivia, el sábado, este sábado a las 22:30, 10:30, el domingo también se pasará Huelga, un hermoso ejercicio de ficción, pero obviamente basado en hechos reales. Protagonizada, dirigida, mejor dicho, por una dupla, Martín Bullock, director cochabambino, y su compañera, la actriz y productora, en este caso también por primera vez al mando de una dirección, Andrea Camponovo, la tarijeña. Martín Bullock, Andrea Camponovo, directores de Huelga. No se la pierdan este sábado por 10:30 por Canal 7 Bolivia TV. El Plan Cóndor, las alas de la sangre. Nos vamos ahorita hablando de huelga. Me he olvidado qué video viene ahora. Me he olvidado. El 4, sí, nos vamos, gracias. Bismarck, estoy un poco espeso hoy, estoy un poco espeso. Nos vamos ya hemos recorrido Panamá con la Escuela de las Américas, hemos ido a Asunción para ver los archivos del terror, hemos hecho una paradita en La Paz, en Bolivia, en el Valle Alto. Un gran saludo a todos los yactamasis que nos ven en el Valle Alto, en Toco. Toco fue la localidad del Valle Alto donde nació el primer sindicato libre de trabajadores campesinos. Y esas protestas que hubo contra Banzer en enero del 74 en Epizana y Tolata, como hemos visto en el municipio de Punata,
tuvo ese germen en 1936 del primer sindicato de trabajadores campesinos que se liberaron del pongueaje, el sindicato mítico y legendario de Anarancho, en el municipio de Toco. Un gran saludo revolucionario a todo el Valle Alto, que siempre ha sido vanguardia de la resistencia contra las dictaduras, contra el pongueaje, contra la discriminación, contra el racismo. ¡Que viva el sindicato agrario de trabajadores de Anarancho! ¡Que viva Toco y todo el Valle Alto! Ahora sí, hemos viajado por todos esos países: Panamá, Asunción, Bolivia, nos falta visitar México, nos falta visitar Montevideo, Uruguay, pero ahora vamos a visitar la tristemente famosa ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, en el barrio de Núñez, en Buenos Aires, muy cerquita del Monumental de Núñez, la cancha de River Plate. Lugares de memoria para recordar el operativo del Plan Cóndor. Nos vamos a Buenos Aires. Esta señal de tránsito es más que un mero indicador en un barrio de Buenos Aires. Identifica un trozo de nuestra historia reciente, ese legado plagado de la sangre y el horror de una dictadura. Hace casi 50 años en este lugar funcionaba la imprenta del Partido para la Victoria del Pueblo, una agrupación política fundada por exiliados uruguayos. Esa resistencia charrúa fue desmembrada con un triple secuestro como parte de las operaciones del Plan Cóndor. Desarticularon este sitio, o sea, ellos lo que realmente buscaban era eso, desarticular, que no hubiera ningún hecho de resistencia, ¿no? Significó algo que no teníamos pensado, diríamos que, porque uno en aquella época, en mi caso 20 años, vos no pensabas que te podían tirar de un avión, hacerte desaparecer. Durante años, esta esquina pasó desapercibida para la mayoría de los vecinos. Son pocos los que recuerdan qué fue lo que sucedió en aquellos meses de 1976. Es por eso que las autoridades locales buscaron revitalizar la memoria con información impresa y acceso a tecnología QR. Creemos que apelar a la memoria, apelar a la verdad y a la justicia constituyen una discusión que tiene que ver con un modelo de país y un proyecto de convivencia democrática que queremos plantear. Digamos, recordar a estos compañeros y compañeras, y en este caso 3 compañeros desaparecidos, tiene que ver con recordar las banderas de lucha por la justicia social y porque la comunidad viva en un mundo mejor. Bueno, eso es lo que nosotros queremos transmitir desde este lugar. El secuestro fue perpetrado por militares argentinos y uruguayos. Los detenidos ilegalmente fueron trasladados a Automotores Orletti, un ex taller mecánico que la Secretaría de Inteligencia del Estado alquiló y transformó en una de las bases operativas más fuertes del Plan Transnacional para perseguir opositores. ¿Cómo funcionaba Orletti en tiempos de represión? Los autos llegaban hasta este sitio, acá detenían su marcha, bajaban a los secuestrados y por esta escalera los subían a un espacio donde ocurrían las acciones más cruentas. Por este pasillo eran trasladados decenas de uruguayos que eran alojados en celdas para luego pasar a esta sala de interrogatorios y después ser torturados. Automotores Orletti funcionó como centro clandestino de detención entre mayo y noviembre de 1976. Se cree que por este inmueble pasaron alrededor de 300 personas, muchas de las cuales continúan hasta hoy como desaparecidos. Casi todos fueron extranjeros y dentro de ese total la mayoría eran de origen uruguayo. La metodología aplicada para extraer información se mantiene inalterable en la memoria de quienes conocieron el funcionamiento de este sitio. Y los testimonios lo que nos dicen es que era una crudeza el día a día muy relevante, digamos, ¿no? Todo el día en un estado de terror, de miedo, de no saber qué podía pasar, porque eran severamente castigados si hablaban, eran severamente castigados si se levantaban la venda para verse, eran severamente castigados si se tocaban o se daban la mano.
las condiciones de alimentación. Un descuido de los torturadores permitió una violenta fuga a finales de 1976, un episodio determinante que puso fin a este espacio ilegal de tormentos. Hoy es prueba judicial en los tribunales y un sitio recuperado para ejercitar la memoria y comprender hasta dónde puede llegar el terror, más cuando la planificación sanguinaria engloba a varias dictaduras sudamericanas. La ESMA, el garaje Orletti y tantos lugares en Buenos Aires para masacrar, para torturar. Pero también hubo episodios, historias felices, por llamarlas de alguna manera. También hubo solidaridad y México levantó la mano, cómo no, con su famoso derecho y tradición al asilo. Y muchos bolivianos, así como muchos sudamericanos de estas 6 dictaduras encontraron refugio en México. México siempre estará en nuestros corazones. México, tenemos tantas cosas parecidas con México, nuestra gastronomía, nuestra afición por el picante, los charros, los mariachis, el Día de los Muertos, las mesitas, las ofrendas, el Día de los Difuntos. Nos parecemos tanto por esa raigambre fuerte indígena que tenemos tanto mexicanos como bolivianos, que a México desde la época de Pancho Villa y Zapata y Madero, desde la época de la Revolución Mexicana, el cine mexicano, tenemos acá en la ciudad de La Paz, en la avenida Montes, el Cine México. Estamos físicamente muy lejos de México, pero Bolivia y México y Bolivia somos pueblos hermanos y estamos muy cerca. Se vio también con el asilo dado en 2019 después del golpe del 2019, pero también por los golpes militares en la década de los 70, México se convirtió una vez más en tierra de asilo, así que esto es una oportunidad, es una más, de abrazar a todos los mexicanos, mexicanas y de darles gracias por todo lo que han hecho por Bolivia y por Sudamérica con esta gran tradición del asilo. Vámonos hasta México, órale México, ¡viva México, cabrones! En el siglo XX, México reivindicó uno de los principios más trascendentales de su política exterior, el derecho al asilo. A lo largo del tiempo, distintos personajes y momentos han protagonizado la que ya es conocida como una tradición del Estado mexicano. Las décadas de 1970 y 1980 fueron uno de los escenarios en los que México benefició con su política de asilo a miles de personas afectadas y perseguidas por las dictaduras militares y golpes de Estado característicos del periodo del Plan Cóndor, suscrito en el año de 1975 como un programa de cooperación militar e inteligencia entre los regímenes latinoamericanos de la época para sofocar la disidencia política y movimientos de izquierda a través de crímenes de lesa humanidad que a la postre se supo contaron con la guía y el apoyo de Washington. Era justamente un acuerdo de la inteligencia de los distintos fuerzas militares de inteligencia que permitía violentar todas las fronteras y operar en cualquier país. No había una soberanía de fronteras. México destacó por la aplicación del asilo diplomático, en un momento en particular que tiene que ver con las dictaduras de seguridad nacional. Hacia afuera, México mantuvo la doctrina Estrada, la doctrina de no intervención en asuntos externos, y destacó. Así, ciudadanos, dirigentes políticos, militantes partidistas, intelectuales, activistas, artistas y otras personas fueron recibidas en las embajadas mexicanas y en territorio nacional en el marco de esta operación a partir de 1973, tras el golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende en Chile, destacando también los casos de asilo en Uruguay y Argentina principalmente. En todos los casos, la embajada mexicana in situ tuvo una actitud, digamos, en Chile y Uruguay ejemplar. Y ahí empezamos a ver diferencias. En Argentina no fue así. La embajada en Buenos Aires fue muy restrictiva y casi, diría yo, apegada a una letra de la Convención de Asilo de Caracas de 1954
demasiado estricta, porque como toda legislación tiene sus vacíos, que permitieron a los otros embajadores en Santiago y en Montevideo actuar de otra manera. A veces uno piensa, ¿por qué no se habla tanto por ejemplo, de Paraguay, pensando en América del Sur, ¿no? ¿Por qué no se habla tanto de Brasil? Claro. La dictadura madre, como se le llama en el ambiente doctrinario de la seguridad nacional. Creo que el número de asilados que se otorgaron en esos años fue menor. Fueron las hazañas y gestiones de personajes como Gonzalo Martínez Corbalá, Vicente Muñiz Arroyo y Roque González Salazar las que permitieron el exilio, quizá de miles de personas que encontraron en México no solo a un país asilante, sino a un segundo hogar en medio de uno de los ciclos más oscuros en América Latina. Una de las épocas más oscuras de América Latina. Estamos recordando hoy los 50 años del Plan Cóndor. El acta de fundación 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile. Hemos recorrido Panamá, Buenos Aires, La Paz, Bolivia, el Valle Alto, hemos ido a México y ahorita nos vamos a Montevideo. En Montevideo tienen una política de recordar y de derechos humanos y de memoria activa muy linda, y hay un proyecto hermoso que se llama Sitios Lugares de Memoria, y van colocando por todo Montevideo, por toda la República Oriental del Uruguay, placas para recordar dónde se torturó, dónde se masacró, dónde se desapareció. Lugares, sitios de memoria. Es un proyecto hermoso, nos lo va a explicar Mariana Rizzo, coordinadora de Lugares de Memoria en el Uruguay. La finalidad es hacer accesible al público documentos principalmente que dan cuenta de la participación uruguaya en la coordinación represiva del Plan Cóndor, que fue una coordinación de las dictaduras de América del Sur en la década del 70 y 80, que hacía que además de la represión y la persecución interna a los opositores políticos y a los militantes sociales, se hiciera una persecución criminal más allá de las fronteras nacionales. Muchos de estos documentos a veces no son conocidos más allá de un pequeño grupo de investigadores, y es muy importante el impacto en la sociedad, en las víctimas, en sus familias, también como una forma de reparación simbólica al daño que sufrieron. También son documentos que algunos han sido utilizados como pruebas documentales en causas judiciales, nacionales e internacionales, y esperamos que puedan seguir aportando en la búsqueda de justicia. Búsqueda de justicia. Deberíamos copiar este lindo proyecto y señalizar los lugares de memoria como han hecho en el Uruguay. Hablábamos antes de la Escuela de las Américas, que cambió de nombre, pero hoy vivimos un nuevo Plan Cóndor 2.0 y la Escuela de las Américas tiene otros nombres. La Escuela de los Gringos, para torturar, para masacrar, para enseñar a reprimir. Una de las herramientas más destacadas a la hora de poner en marcha la Operación Cóndor fue la Escuela de las Américas, la institución donde Estados Unidos brindó entrenamiento militar a más de 60.000 soldados latinoamericanos, algunos de ellos los violadores de derechos humanos más infames de la región. En 1996, una investigación reveló que sus manuales de entrenamiento directamente promovían la tortura o las ejecuciones. Esta y otras polémicas acabaron por propiciar su cierre oficial, aunque por muy poco tiempo. En 2001, el Congreso decidió reabrirla como el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, WINSEC, por sus siglas en inglés. Creo que fue una medida muy de fachada, una respuesta a un movimiento de protesta que llevaba años en marcha y que por aquel entonces había cobrado mucha fuerza. Creo que fue una forma de aparentar que algo había cambiado de verdad, cuando en realidad no cambió nada. La institución educativa militar, que sigue operando en Fort Benning, Georgia, teóricamente tiene entre sus objetivos fomentar la gobernanza democrática y la supervisión civil de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, resulta imposible
imposible comprobarlo. Su transparencia brilla por su ausencia. En 2004, activistas proporcionaron a legisladores nombres de soldados a los que se les había permitido entrenar en WINSEC, pese a estar implicados en abusos de derechos humanos. El Pentágono no solo no anunció una investigación, sino que desde entonces dejó de publicar las identidades de sus alumnos. Actualmente solo conocemos las nacionalidades. Según los últimos datos disponibles del 2023, la mayoría de ellos fueron colombianos, costarricenses, uruguayos y hondureños. Sin embargo, en los vídeos de promoción de algunos de sus cursos se ve alguna que otra bandera peruana y mexicana. Creo que sin duda hubo personas entrenadas en el WINSEC que participaron en actividades antidemocráticas en Latinoamérica, pero también creo que para entonces el WINSEC ya no era la pieza clave. Los métodos de entrenamiento militar de Estados Unidos en Latinoamérica han evolucionado y se han diversificado, y existen muchas otras formas de entrenamiento. En 2017, una investigación demostró cómo otra institución del Pentágono, el Centro William J. Perry para Estudios Hemisféricos de Defensa, situado en Washington, D.C., pudo haber sido clave en el golpe de Estado perpetrado en Honduras en 2009. Según The Intercept, oficiales militares del centro ayudaron a militares hondureños involucrados. Es solo un ejemplo y difícilmente lleguemos a conocer hasta dónde sigue llegando la influencia estadounidense. Lo que sí sabemos es lo siguiente: nadie nunca ha rendido cuentas en este país por los crímenes de Estados Unidos en Latinoamérica. Los especiales de RT que estamos pasando de Russia Today para conmemorar los 50 años del Plan Cóndor. Nunca más. Desde Montevideo también nos gritan lo mismo. Nunca más el Plan Cóndor. Durante las décadas de 60 y 70, varias dictaduras militares tomaron el poder en América del Sur. Primero en Paraguay, luego en Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile y Argentina. Estas dictaduras, inspiradas en la doctrina de seguridad nacional durante la Guerra Fría, persiguieron a toda disidencia social y política. Organizaciones guerrilleras, militantes políticos, estudiantes, docentes, sindicalistas, periodistas y artistas populares. Pero no fue solo represión, también fue saqueo. Impusieron proyectos económicos que beneficiaron a una minoría y abrieron las puertas a grandes intereses, desmantelando derechos laborales y empobreciendo a millones. En 1975, 5 de estos gobiernos conformaron además el Plan Cóndor, una red secreta para perseguir, secuestrar, asesinar y desaparecer militantes en el exilio más allá de las fronteras geográficas. Uruguay, Chile y Argentina fueron los miembros más activos de esta alianza para sembrar el terror. Este 2025 se cumplen 50 años del Plan Cóndor y aún seguimos buscando verdad y justicia. Por eso decimos nunca más. El futuro lo construimos con memoria. Sin memoria no podemos hacer nada y apelando al olvido repetiremos la misma historia. Estamos ante una nueva versión del Plan Cóndor 2.0. El próximo año hay elecciones en Colombia y en Brasil. Vamos a ver estas opiniones de los compañeros de Canal Red que tienen esa tesis. Estamos ante un nuevo Plan Cóndor y el próximo año será vital. Que hay una política de ataques contra el gobierno de Petro, desde Rubio, que llegó a acusar al gobierno por el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el mes de junio, hasta del propio Trump. Ataques en línea con los que han venido haciendo desde Washington contra otros presidentes de izquierda de la región, como Lula da Silva en Brasil, por ejemplo, porque hay una política muy clara de parte de Rubio y Donald Trump, una agresividad fuerte, pero muy fuerte, contra los gobiernos de la región que tengan una política propia, de tú a tú, y no alineada a la voluntad de Estados Unidos. Y no solo es eso, porque Colombia y Brasil tienen algo más en común, ¿no? Que ambos tendrán elecciones el año que viene y con sus presidencias se juega la correlación de fuerzas en Sudamérica. Brasil es la primera economía, Colombia la tercera. En cuanto a la segunda, que es Argentina, ya sabemos cómo está alineado al norte, que le lanzó un salvavidas recientemente en medio de la crisis. Entonces, en el 2026 se juega el mapa de fuerzas en la región, donde Estados Unidos este año ya logró que en Bolivia no gobierne más la izquierda y además apuesta a que en las presidenciales de Chile de este año no quede
quede en manos de la candidata del Partido Comunista, Janet Jara. Si ponemos el cuadro completo, Washington apunta a lograr un mapa sudamericano a su favor a finales de 2026, con Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil con gobiernos subordinados. Planazo. Y en el caso venezolano, ahí está en pleno desarrollo el intento de cambio de régimen con la militarización del Caribe, los ataques a las lanchas y ahora la amenaza de bombardear directamente dentro de Venezuela, según filtran algunas fuentes en varios medios. Esto ha sido un capítulo especial de Contexto Salvaje. Sobre los 5... ahora sí, estamos más pilas. Esto ha sido un capítulo especial de Contexto Salvaje. Sobre los 50 años del Plan Cóndor, noviembre del 75, y la participación de Estados Unidos, siempre echando las garras sobre nuestras riquezas naturales, sobre América Latina, Tahuantinsuyo, Abya-Yala. Nosotros nos vamos con el guañito calampeado que compuso Coco Manto en la versión de Luis Rico, para conmemorar y rendir homenaje a todas las víctimas del Plan Cóndor, especialmente todas las masacres en Pisana, Tolata, hay en Punata, en Puno, Anarrancho, 12 coplitas sumergidas en una huipula, en una tutuma de sangre, la canción del Coco Manto. Coco Manto, un gran saludo. Coco Manto siempre presente en contextos. Nosotros volvemos mañana en otro capítulo salvaje y contextatario de Contexto Salvaje. Eso, vamos con el guañito calampeado. Guavay, guavay, niña guanqui, Santa Veracruz Tatala. El imperialismo yanqui ordena meternos bala. El imperialismo yanqui ordena meternos bala. No quiero la paz del sauce ni el silencio de la ulala. Ahora soy río sin cauce, Santa Veracruz Tatala. Ahora soy río sin cauce, Santa Veracruz.